escuchar. Sí se escucha y sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, Auxi. Ya, gracias. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio 3, lo que sería el diseño de un puente alcantarilla, ¿no? Entonces, vamos a copiar el enunciado y antes que nada siempre tenemos que empezar con nuestro nombre. Es nuestro punto de partida siempre. En este caso, Brian más 2, Fernández Hinojosa. En mi caso, pues 6, 8, 9 y por último tenemos 8. Dando una suma total pues de 31 metros. ¿Qué nos dice el enunciado? Diseñar un puente alcantarilla de, bueno, en mi caso coincide, ¿no? Muy exacto. Voy a abrir la calculadora para que vean cómo tienen que realizar 31 dividido entre 3,65. Esto me está dando 8,49, ¿no? Entonces, traten de redondear siempre al superior, ¿ya? Ahora, en este caso, pues tienen que tener algo de criterio. ¿En qué sentido? Van a tener celdas, ¿no? Del puente alcantarilla. Si yo tengo 8,50, ¿no? 8,50 divido entre 3, 2,8333, ¿no? En su caso, pues directamente hagan el redondeo, 2,9 por 3, 8,7, ¿no? Pueden jugar. Si incluso tal vez podría con directamente 2,8 por 3, 8,4, ¿no? Puedo jugar con el redondeo un poco, ¿ya? No se haga mucho lío. Final son como estás considerando, ¿no? ¿Qué más? Su altura, el 8,5 voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 2,45. Me está dando 3,46. Y lo está redondeando a 3,5. No me hago mucho problema. Relleno. Estos 3,5 dividido entre ¿cuánto? 4,35. 0,80. ¿No? Ahí está. No me hago mucho lío en lo que es redondeo. En su proyecto tampoco no se compliquen. Busquen ustedes las facilidades y la forma en que ustedes puedan entenderlo mejor. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Bueno, esos son mis datos, ¿no? Yo ya tengo los datos. Me dice usando FEM, ¿no? El FEM es método de elementos finitos, ¿no? Finite Element Method, en inglés, ¿no? Por eso su abreviatura es FEM.
En traducido sería método de elementos finitos con las normas estándar HC25 y LRFD. Los datos del suelo, ángulo de fricción, etcétera, asumir de acuerdo a su criterio. Ahora preguntarles, ¿le han realizado la pregunta? Porque aquí falta. ¿No van a realizar el diseño en 2D? ¿Alguien sabe? ¿Han preguntado en clases? Hay que hacer un análisis como tipos marcos. Eso es uno. Y se hace otro análisis que es método de elementos finitos en 3 dimensiones. Ahora en la indicación no hay 3 dimensiones, ¿no? ¿Alguien ha preguntado? ¿O nadie? Bueno, yo voy a hacer caso directo a la orden, ¿no? Si no ha preguntado y pues para complicarnos menos, pero puede hacerles variar en el proyecto. Nadie sabe nada al respecto de ese caso. ¿Con qué tema están con el ingeniero? Disculpen. Pero con el ingeniero han avanzado el análisis tipos marcos o no han avanzado. Están entrando a losa ya. ¿Cómo hacemos ahora? Sería bueno, mañana es miércoles, mañana en clases, pregúntenle, ¿por qué les digo? Yo estoy seguro que sí tienen que hacer, siempre se hace, pero aquí no está detallando. Y pueden no preguntar y no hacer, pero al final para sus proyectos es lo que les va para la nota, ¿no? Porque va a ver que tienen menos hojas o menos contenido. Bueno, por el momento, como en la indicación solo está dándonos métodos finitos, el método de elementos finitos, perdón, solo vamos a realizar este. Si en caso preguntan, pues continuamos con, también podemos hacer el otro, ¿no? Que es más sencillo. Ahora entonces, ¿qué es el método de elementos finitos? ¿No? ¿Para qué se usa? La regla del método de elementos finitos es demasiado sencillo. Una de las condicionantes que te dice es que solo puedes realizar cargas en los nodos, ¿no? Solo acepta cargas en los nodos. El elemento finito tú puedes hacerlo de 3, ¿no? Que serían triángulos, 4 lados, que serían cuadrados, ¿no? Incluso hay de 8 lados, ¿no? Pero es un poco más complicado. Lo que vamos a utilizar va a ser el elemento cuadrado, ¿no? ¿Qué sucede?
En cualquier carga, ¿no? Pónganle una losa, va a estar una persona parada, ¿no? Su incidencia va a ser mediante sus pies, ¿no? ¿Cómo se dice? El descenso de carga, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Poniendo en el ejemplo acá, va a estar dos puntos de esta forma, ¿no? La regla más sencilla del elemento finito nos dice que las cargas solo pueden estar en los nodos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esta carga tengo que llevar al nodo, ¿no? Ahora, si ustedes han, en cualquier materia, es muy sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando la carga, si ustedes recuerdan, cuando hay una carga que está justo en el medio, el cálculo es demasiado sencillo. ¿Qué es? Pues nada más que, póngale que esto va a ser P, esto es P medios, y esto nuevamente es P medios, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Cuando la carga está un poco inclinada a un costado, ¿no? Pongámosle P2, ¿ya? Este va a ser P1. ¿Qué sucede? La reacción va a ser muy distinta, ¿no? Ahora, ¿cómo saber cuánto es? ¿No? Es muy sencillo con una simple fórmula. Anotan la carga, multiplican y yo a la distancia del primer apoyo le voy a llamar X. Y la distancia al segundo apoyo le voy a llamar Y, ¿no? Para que exista un equilibrio, como está esta fuerza más grande a este lado, es muy sencillo que este debe ser más grande que el lado derecho, ¿no? El izquierdo debería ser más grande que el lado izquierdo. Por eso las flechas lo he dibujado de diferente tamaño, ¿ya? ¿Qué me dice la regla? Multiplique por la distancia opuesta al apoyo que quieres analizar. Si yo voy a analizar en este apoyo o quiero saber la reacción acá, pues tengo que usar la distancia opuesta, ¿no? Esta no es la opuesta, sería esta de acá. Multiplico. Y divides entre la luz total. Lo mismo, para este otro apoyo, que me está diciendo la regla, use la luz opuesta al apoyo. Esta no es la opuesta, es la que está adyacente al apoyo. ¿Cuál sería la luz opuesta? Pues esta de acá. X dividido entre L, ¿no? Entonces, de esta forma yo podría, con este punto de acá, ¿no? Primeramente, ¿qué voy a hacer? No puedo llevar directo a este punto porque tiene dos direcciones, ¿cierto? Entonces, primeramente llevo aquí. Porque esto va a ser mi X y esto va a ser mi Y. Entonces, primero voy a llevar a este punto como también a este otro punto, ¿no? Y luego, pues recién llevo aquí y luego aquí. Ese es el método que se utiliza para el elemento finito. Ahora, eso es para el 1. Para este otro, pues de la misma forma. Llevo al mismo lugar y nuevamente.
Ya es una regla de los elementos finitos. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces vamos a empezar a realizar el dibujo de mi puente alcantarilla. A ver, denme un momento. El ancho es 2,8, tiene que ser más alto, ¿no? Más o menos. Ahí, digamos, ¿no? Ustedes ya pueden observar mi puente alcantarilla, ¿no? Para un poco ver este puente en alcantarilla, ¿no? Va a ser de esta forma. A ver, un momento. Digamos ahí. Listo, ¿no? Ahí está. Puente alcantarilla. Listo. Si ese es el puente alcantarilla, yo tengo que ver cuál va a ser el flujo del agua. Obviamente, el flujo del agua va a ser de esta forma. Le voy a poner, bueno, le pondremos en español nomás una A. Agua de una vez, ¿no? Entonces, el flujo del agua del río va a ser de esta forma, ¿no? Entonces, yo debo entender que el flujo del camión es de esta forma, ¿no? Ah, voy a dibujar un camión, un auto, no hay mucho problema. Entonces, el auto va a tener este sentido de transitar, ¿no? Entendiendo eso, yo tengo que darme cuenta de algo. El camión tenía 4 llantas, ¿cierto? Tenía 4 llantas. Ahora, tengo que recordarme qué camión debería usar. Si yo veo la luz, ¿no? Es menor a 12 metros. ¿Qué quiere decir? Que yo debería usar un camión tándem, ¿no? Ahora, en los puentes alcantarillas ocurre lo mismo que el diafragma que el que hemos diseñado el día de ayer. ¿En qué sentido? Cuando tú vas a hacer un puente alcantarilla, no diseñas todo como uno solo. Diseñas uno y simplemente replicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que la luz, incluso, pues, ¿cuánto hemos calculado? 8,5 dividido entre 3, 2,83. ¿No? Esa es su luz de estos tramos. ¿Qué quiere decir? Ah, que tú basta con diseñar un cajón, diseñas y replicas en los otros 3. Ah, entonces, la verdadera luz es 2,83, es menor a 12 metros, por tanto, usar tándem.
para realizar un diseño, ¿no? Listo. Entonces, yo voy a colocar aquí cuánto es el camión tándem. 11.34 toneladas. Eso es el par de llantas. Cada llanta es 5.67 toneladas, ¿no? 5.67 toneladas. Ponen 5.67 toneladas, ¿no? Toneladas. Listo. Tengo mis llantas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, pues, también siempre identificar las separaciones. Esta separación, ¿no? Que yo tengo que entender va a ser para lo que es el eje longitudinal, va a ser esta distancia de acá. ¿Cuánto era la distancia entre las dos llantas? Era 1,2 metros en el longitudinal, ¿cierto? Para el tridem es 4.3 metros, pero para el tándem simplemente es 1.2. Ahora, la distancia transversal entre llantas era 1.8 metros. Entonces yo nunca debo darme, o olvidarme mejor dicho, dónde están estas distancias. ¿Por qué? Cuando yo realice el diseño de de esta celda, debo colocar esas 4 llantas. Y si colocamos las 4 llantas, tendrían que darse cuenta qué separación es esta y qué separación es esta. Eso es lo más complicado, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Voy a irme a otro Paint. Yo voy a dibujar solamente un cajón que voy a darle el número de 1. Y volviendo acá, vamos a nombrar a este cajón. ¿Qué sucede? Este cajón, pues obviamente va a tener relleno de tierra, ¿cierto? Es obvio, el terraplén, ¿verdad? Listo, ya está. ¿Qué más va a tener? Ah, hay diferentes rellenos. Vamos a colocar todos. Y el primero, yo le voy a colocar que llega a ser el relleno de tierra. Después del relleno de tierra, tenemos otros 3, que llega a ser una capa subbase. Entonces, un poco plomo. Todo terraplén tiene esto. Siguiente, y para los que están en vialidad, pues ya deberían saber, ¿no? Siguiente, va a haber una capa base, poco más oscuro tal vez. Y por último, vamos a tener el o la carpeta asfáltica. Ahí está. ¿No? Entonces, ¿qué sucede?
tengo que empezar a entender todos estos casos, ¿no? Tengo que, pues, saber que tengo una carpeta asfáltica. Una capa base y una capa subbase. ¿Ya? Y por último, pues, simplemente es relleno de tierra. Lleno de tierra. Ahora, yo tengo esta distancia de acá, ¿cierto? Me dice que es 2,83. 2,83. También tenemos estas distancias de acá. Lo voy a colocar hasta el de arriba. Con un color rojo. Y tenemos que empezar a sacar sus dimensiones. Ahí está. Sus acotaciones. Listo. ¿Cuánto es esta altura de mi cajón? Según mis datos es 2, o 350. 3,50 metros. No se ve, pues entonces pintamos de negro. Ahí está. Siguiente. Nos dice, ¿dónde está? Aquí está. Que todo el relleno, vean, relleno es 0,80 metros. ¿Qué quiere decir? Pues que todo esto, voy a acotar todo esto, ¿no? Todo eso, ahí está. Todo esto es la altura de 0,80 metros. Entonces yo tengo que tener un criterio. La carpeta asfáltica obviamente va a estar, ¿no? En cualquier carretera siempre va a haber una carpeta asfáltica. Esta carpeta asfáltica generalmente llega de 1 a 2 pulgadas, dependiendo el diseño que ha realizado, ¿no? El especialista. Tal vez va a soportar más cargas, entonces pues necesita un poco más de espesor, ¿no? Entonces vamos a darle la altura, vamos a colocar que la carpeta asfáltica va a ser igual a 5 centímetros. 5 centímetros. Luego tenemos la capa base. La capa base, ¿no? Tenemos que va a ser 20 centímetros. La capa subbase, su altura va a ser de 40 centímetros. Y aquí viene el dilema. ¿Será necesario relleno de tierra? Puede que sí y puede que no. Entonces yo tengo altura 80 centímetros. Listo. Le voy a restar 5 centímetros. 75.
Le voy a restar los 20 centímetros de la capa base. Tengo 55 centímetros. Le voy a restar de la capa subbase 40. Por tanto, restándole todos estos componentes, me ha terminado quedando un relleno de tierra de 15 centímetros. Esto es lo que varía, lo que se incluye o incluso no en sus proyectos, en sus exámenes, ¿no? Siempre la pregunta, ¿y mi relleno cuánto es? Tienes que calcular de esta forma. Puede que si necesites relleno, sí. En nuestro caso, sí necesito. Puede que alguien le dé o le salga una altura que sea menor a 0,8, obviamente, ¿no? ¿Qué tal si le sale 0,5? ¿No? 0,5 metros. A ver, 50 centímetros. Les resto el primero, carpeta asfáltica, 5 centímetros. Les resto el siguiente. Bueno, aquí tengo 45 centímetros. La capa base es el orden de importancia va a ir de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, el siguiente, capa base, 20. ¿Cuánto tengo? Bien, tengo 25 centímetros. Si yo voy a querer restarle 40 de subbase, estoy mal. ¿Qué quiere decir? En este caso te está diciendo a ti, tú no tienes 40 centímetros de capa subbase. Tienes simplemente 25 centímetros. ¿Qué quiere decir? Relleno de tierra no aplica para tu caso. No es necesario, ¿no? Entonces el orden de importancia siempre háganlo de arriba hacia abajo. Siempre. ¿Ya? Siempre tiene que estar por la carpeta asfáltica, ¿no? Salvo que vayas a hacerle solo puro empedrado, ¿no? Tu casetera, pero no, pues no es. Tiene que ser siempre asfaltado. Entonces, por eso tomamos 5 centímetros. El siguiente en importancia es la capa base, la capa subbase. Y el relleno de tierra puede ser o no necesario. No es que tienen que estar sí o sí obligado. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Entonces, en mi caso, yo tenía 15 centímetros de relleno de tierra. Mi caso, no de todos, ¿no? Listo. Si yo quiero analizar una alcantarilla, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Un descenso de cargas, ¿no? Tenemos que hacer el descenso de cargas. Entonces, para un poco ampliar, aquí ya tenemos todos los valores, 15 centímetros. Esto es 40 centímetros. 20 centímetros. Y pues el último es los 5 centímetros. ¿Ya? ¿Qué me faltaría? Pues si yo quiero hacer el descenso, vamos a dibujar las llantas. Más o menos ahí. Está una llanta y aquí viene la otra llanta. ¿No? Listo. Obviamente, pues todo esto, claro que sí, son 4 llantas si es que vamos a considerar pues tres dimensiones, ¿no?
pero no nos hace mucho problema. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a empezar con la palabra clave descenso de cargas. En cualquier materia han hecho descenso de cargas, ¿cierto? En metálicas, para hormigón igual se hace descenso de cargas, para construcción de edificios, ¿no? Cualquier materia que hayan ya tomado estructuras han tenido que hacer un descenso de cargas. Primeramente, ¿qué vamos a considerar? Cargas muertas, ¿no? Descenso de cargas, el cargas muertas. Colocando, ¿no? Bueno, esto lo voy a hacer a mano. Peso específico de la carpeta asfáltica. Su valor está entre 2200 kilogramos fuerza metro cúbico, obviamente, ¿no? Es peso específico. La capa base barra la subbase, ¿no? También podemos usar ese valor de 2200. Incluso la capa, ¿cómo se dice esto? Sí, pues la carpeta asfáltica, ¿no? Podemos un poquito mayorar. Ya vamos a colocar como 2400. Y la capa base y subbase sí vamos a usar los 2200. Es su densidad. Kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Qué más? El relleno del suelo. ¿Cuánto es el peso específico del suelo? ¿No? Generalmente, pues vamos a tener 1800, 1900, hasta un máximo de 2000, dependiendo cómo hagamos la compactación. ¿Qué más tenemos? El peso específico de quién? Del agua, ¿no? Por su sigla en inglés, water, W, ¿no? ¿Cuánto es la densidad? 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. No, estas son las cargas. ¿Qué más? Vamos a, pues, empezar a dibujar el agua. Si bien nosotros tenemos el agua, ¿no? Llenando lo que es nuestra alcantarilla, ustedes pueden decirme, esto va a ser 100%. Yo quiero que esté lleno completo el agua, ¿no? Ustedes me pueden decir eso. Yo les digo ya, pero ¿qué sucede? ¿Recuerdan cómo actúa el suelo? El suelo actúa de forma de presión, ¿cierto? Y su diagrama es de esta forma, triangular, donde la fuerza incrementa a mayor altura, ¿cierto? O sea, la fuerza incrementa a mayor altura. Yo tengo aquí a 1800, ¿no? A este otro lado voy a tener, pues, el agua, ¿no? Voy a tener este tipo de presión, ¿cierto? Y esa presión va a estar con una densidad de 1000, ¿no? Pregunta para ustedes. ¿Cuál sería el caso crítico? Si yo considero todo el agua completo o solo considerar, en este caso, pues,
3/4 partes del agua. ¿Cuál creen que es el más crítico? Porque pueden decirme ustedes, el agua, el río siempre, o sea, va a venir lleno en su máximo caudal. Yo ya les puedo decir, pero el máximo caudal, no la máxima venida, se da rara vez al año, incluso ni siquiera al año, ¿no? El periodo de retorno dependerá de cuánto ha calculado el hidráulico y pues tú sabrás con eso una altura, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que deberíamos considerar? ¿Cuando esté todo lleno o cuando esté simplemente 3/4 partes? ¿Cuál creen que es el caso más crítico? A ver, ¿alguna idea? Consideramos cuando está lleno, ¿sí? No. ¿Por qué? No es solo decir no, ¿verdad? Si nosotros consideramos todo lleno, la alcantarilla, que al final es un muro, ¿no? Esta pared solo es un muro. De mi momento lo voy a hacer con azul. Va a ser un muro y este muro va a estar con refuerzo, ¿no? Obviamente su estribo y pues, a ver, sus armaduras. ¿Ya? Ahora, estas armaduras pues simplemente va a depender positivo o negativo según lo que salga, ¿no? Pero si, aunque no se quiera diseño no tenga momento positivo y negativo, le falte alguno, pues tienes que diseñar con el mínimo, ¿no? Es un muro. Pero lo que decía, por ejemplo, de acá, va a haber una fuerza en rojo, ¿no? Del suelo. Ustedes saben, triángulo a una tercera parte desde el lado más ancho. Esto lo mismo, a una tercera parte del lado más ancho. Voy a poner los dos casos. Esto es H total y esto es 3/4 de H, ¿no? O sea, la altura del agua. Ahora, solo vean el gráfico. A este muro, cuando le actúe el impacto o la presión del suelo, mejor dicho, va a tener esta fuerza. El agua, en vez de generarle a la pared o al muro esfuerzos, ¿no? Va a querer contrarrestar. Ahora, ¿cuál es más crítico? Según estas, que más o menos a escala lo he hecho, estas fuerzas. El que es altura llena, o mejor dicho, todo lleno, o el que solo tiene 3/4 partes. Vean las flechas. Escucha esto le digo, ¿no? ¿Cuál creen que tenga? ¿No? Entonces, viendo lo más crítico, ¿no? Yo tengo que analizar, ¿no? Tengo que ingeniarme para darme cuenta cuál va a ser el caso más desfavorable, ¿no? Que yo use HT estaría mal, ¿por qué? Porque simplemente va a contrarrestar a esta fuerza y como es mucho más grande, pues al final se van a casi cancelar, ¿no? O lo que sobraría de esa cancelación sea mínimo y eso sea lo que afecte a mi muro, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Yo voy a diseñar con ese momento cuando esté actuando mayor agua y cuando no haya agua, cuando se seque, como no he diseñado a esta fuerza más grande, mi muro, chao, colapso, ¿no? Porque simplemente he diseñado una fuerza, póngale, de este lado
algo se está contrarrestando, da igual a esta fuercita. No hay agua y esto es lo que actúa. O sea, no va a estar con agua temporada de sequía, ¿no? Y al final a mi muro va a actuar todo esto. Yo he diseñado a esto. Obviamente va a haber colapso, ¿no? Es por eso que el diseño más crítico no hacemos con todo el agua, porque el agua solo favorece. Si ustedes ven, el agua va a generar presión al muro, sí, pero esa presión, su densidad es 1000, mientras del suelo su densidad es 1800. Tiene 800 más que el agua. Por lo tanto, va a ser el que va a influir, va a ser la presión del suelo, no del agua. Entonces, para generar un caso crítico, usamos, por tanto, 3/4 partes. ¿Ya? Listo. Termino. Por eso no lo estoy haciendo completo, ¿no? Entonces, empezamos con el paquete, perdonen, el paquete estructurado. ¿Qué cargas muertas tengo? Pues tengo como uno la carpeta asfáltica. ¿Cuánto me está generando la carpeta asfáltica? 5 centímetros. En metros, 0,05 metros. Multiplicado por tiempo. Por su peso específico, 2400 kilogramos fuerza metro cúbico, ¿no? Igual, si se dan cuenta, metro con metro cúbico se va a ir 1 y va a quedarnos una fuerza en kilogramos fuerza metro cuadrado. 0,05 por 2400. 120 kilogramos fuerza metro cuadrado. Siguiente. Capa base. La capa base tiene 0,20 metros, que son 20 centímetros, multiplicado por su densidad, que es 2200 kilogramos fuerza metro cúbico. Por lo tanto, tiene, ¿no? Al final, 0,2 por 2200, 440 kilogramos fuerza metro cuadrado. Siguiente, la capa subbase. La capa subbase pues tiene 0,40 metros multiplicado por los 2200 kilogramos fuerza metro cúbico. ¿Cuánto es? Calculamos. 0,4 por 2200. 880. 880 kilogramos fuerza metro cuadrado, ¿no? Listo, ahí está. ¿Qué más? En mi caso tengo relleno de tierra. ¿Cuánto es el espesor? 0,15 metros. Multiplicado por 2200 kilogramos fuerza metro cúbico. ¿Cuánto es eso ahora? No, perdón, no es 2200, ¿no? El suelo hemos dicho 1800. Por lo tanto, yo tengo 0,15 por 1800. 270 kilogramos fuerza metro cuadrado. Por lo tanto, el paquete estructural en la losa superior es igual
a hacer una suma. 120 más 440 más 880 más 270. 1710 kilogramos fuerza metro cuadrado. Entonces vean, la carga muerta, ¿no? Si yo voy a colocarme una losa y le pongo carga de área, esta losa de acá ya solamente para cargas muertas, pues tiene que soportar todas estas. 1000, a ver, ¿dónde está una línea? Ahí, ¿no? ¿Cuánto es esa carga? Pues 1710. Unidad de área, ¿no? Nada más, ya está. Ya hemos hecho la carga muerta, que influye en la losa superior, ¿no? Ya tenemos. Continuamos. Ahora, pues, como ya tenemos la carga muerta en la losa superior, me tocaría hacer en la losa inferior, ¿no? Entonces, aquí para un poquito acomodarme, losa superior. Siguiente, losa inferior. Entonces, para el caso que quiero hacer ahora es esta losa inferior de acá. Obviamente, en la losa inferior, ¿qué va a actuar? Pues, obviamente el paquete sigue va a actuar, ¿no? El paquete estructural sigue va a actuar, ¿no? Todo esto va a actuar. ¿Qué más va a actuar? Ah, el peso propio de esta losa superior. ¿Qué más va a actuar? Obviamente a la losa descienden estos muros, ¿no? Entonces tengo que analizar todo eso. ¿Qué más va a actuar en la losa inferior? Pues en este caso, como es carga muerta, pues también ya podemos incluso añadir lo que es el agua, ¿no? Hacemos eso, agarramos y para la losa inferior. Nos vamos a ir aquí. Yo tengo aquí los 3 cajones, ¿no? Y ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, losa inferior. Peso propio, losa superior, ¿no? Eso es primero lo que va a entrar. ¿Cuánto? No hemos predimensionado, ¿no? Entonces, hay que, pues, predimensionar. No sabemos cuánto es esta losa. Vamos a hacer en otra hoja predimensionamiento. La norma nos da diferentes ecuaciones, ¿no? Que varían o que están, mejor dicho, en función de la luz. Espesor de losa. El espesor de losa va a ser igual a ¿cuánto? A la luz o separación más 3000 dividido entre 30. Esto está en milímetros.
Si yo quiero hacer en centímetros, le quito un 0. Si quiero hacer en metros, pues directamente me ahorro y ya no coloco 3000 milímetros. ¿No? Depende en qué unidades quieran trabajar. ¿Para qué? El S debe estar en esas mismas unidades. 3 metros. ¿Cuánto es la separación? Pues mi separación es 2,83 más 3 metros. Dividido entre 30. Igual. Perdón. 2,83 más 3 dividido de 30. Me está dando 0,19 metros. Vean, el espesor de la losa simplemente directo yo voy a poner 20 centímetros redondeado, ¿no? Listo. Esta es una forma para calcular el predimensionamiento, ¿no? De las losas, ¿no? La teoría es para vanos simples o para vanos continuos, ¿no? Entonces vamos a hacer el otro predimensionamiento. Es 1,2 S más 3 y lo mismo, dividido entre 30. 1,2 por 2,83 más 3 dividido entre 30. A ver, 2,83 más 3 multiplicado por 1,2 y dividido entre 30. 0,23. 0,23. Que yo puedo redondear a 0,25 metros. O 25 centímetros, ¿no? De una vez. 25 centímetros. Ahí está. Este es el predimensionamiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos 20 y 25. ¿Cuál de los dos usar? Pues dependerá que si tengas tramos simples o tramos continuos, ¿no? Si es un tramo simple, pues obviamente va a requerir eh, mayor dimensión, ¿no? Mayor espesor. Si es un tramo continuo, se puede un poquito reducir, ¿no? Ahí está. ¿Cómo yo sé cuál es continuo? Hay aquí, por ejemplo, este elemento es continuo, ¿por qué? Porque le continúa, ¿no? Hay otro elemento a su lado que está continuando, ¿no? Tramo continuo. El muro no hay otro que continúe, es un tramo simple. Claro, será largo, pero es simple, ¿no? Está simplemente apoyado. O sea, no hay otro muro aquí, por así decirlo. Este es el muro y no hay otro muro aquí, ¿no? Cuando tú ves en sus ejes, pues no tiene ni a la izquierda, ni abajo, ni hacia arriba. Entonces, simple, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos las dimensiones. Vengo acá. Entonces, cuando ya aquí está, ¿no? Su peso propio, a borrar. Peso propio, losa inferior o superior, mejor dicho. Ahí está.
¿Cuánto es el peso del hormigón? 2500, ¿no? Su espesor, pues hemos calculado 20 centímetros, ¿no? 0,20 metros por 2400, o perdón, mejor dicho, 2500 kilogramos fuerza metro cúbico. Igual, ¿cuánto? 0,2 por 2500. 500 kilogramos. Metro cúbico. Ahí está. Perdón. Estoy queriendo arruinar aquí el último. Metros cuadrados. Listo. Ahí estaría. ¿Qué más afecta a la losa inferior? Pues a la losa inferior, si nosotros vemos, le afecta el peso de los muros. Entonces, peso, muros laterales. Listo. ¿Cuántos muros son? Vamos. Son 1, 2, 3, 4 muros. Aquí está, 4, ¿no? Por su distancia, pues, su altura es 3,50. 3,50 metros. ¿Qué más? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué más deberíamos hacer para sacar una carga? ¿No? Estos 3,50 metros, yo tengo que darme cuenta de algo. Voy a dibujarlo con sus espesores más, ¿ya? Obviamente va a ser de esta forma, haciendo un poco grueso con el espesor. Ahí, ya está, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta, el peso propio de la losa superior ya lo estoy tomando en cuenta. Esto es la losa superior. Todo esto ya lo estoy tomando en cuenta. Y estos 3,50 está al eje. Al eje. ¿Qué quiere decir? Estos 3,50, si yo les resto la mitad de un espesor y la mitad de un espesor, yo tengo que restarle un espesor de losa, ¿cierto? Mitad de losa forma uno completo y recién voy a tener la distancia de esta altura. ¿Ya? Entonces, eso hacemos acá. Les restamos. ¿Cuánto es? 0,20 metros. Entonces, ahora sí ya tengo lo que llega a ser su peso, ¿no? O sea, su distancia real. ¿Qué más? Como ya tenemos, ¿no? Podemos multiplicar por lo que llega a ser el espesor del muro, ¿no? No es losa. Como es muro, espesor del muro. ¿Cuánto hemos dicho de espesor del muro? ¿Dónde está? Estamos tomando 25 o también 20, ¿no? No hay mucho problema. 0,20 metros. Ahí está, ¿no? Su espesor. Listo. Todo eso yo lo voy a dividir.
Bueno, me falta multiplicar por alguien más. Por el peso específico del hormigón. Ya hemos dicho 2500. Ponemos fuerza, metro cúbico. ¿No? Eso sería todo. Si ustedes pueden ver, tengo 3,5 metros el espesor y una carga de volumen. Entonces, tengo un metro, tengo otro metro y tengo kilogramos fuerza metro cúbico. Se va con este de acá y solo me queda kilogramos fuerza. Ahora, ¿estará correcto? No, ¿por qué? Porque haciendo con sus espesores más del muro, ¿no? Al final, yo estoy llegando como a una carga lineal, ¿no? Que sí estaría bien, porque el muro es una carga lineal, ¿correcto? El muro en profundidad va a estar actuando como una carga lineal, ¿cierto? Se dan cuenta, ¿verdad? El muro es de esta forma, el cajón, y el muro va a estar actuando ahí nomás, lineal. Y como ya he considerado sus dimensiones, está correcto que me salga de esta forma. Pero yo no voy a colocar de esta forma en el análisis. Yo debería colocar en la losa inferior, ¿no? Entonces, puedo simplemente dividir entre la luz que quiero calcular y ya tengo una carga de área. Si yo lo divido entre algo que sea 1 sobre metro, esto se va a llevar al cuadrado. Entonces, algo me está faltando a mi fórmula. No, aquí. Todo esto va a estar dividido entre, pues, como ya hemos quedado, la luz de todos mis cajones, que era 8,50 metros. Ahí está. Listo. Y por último, pues tenemos el peso de los muros laterales. Va a ser simplemente igual a, calculamos, 4 por 3,3 por 0,2 por 2500 dividido entre 8,5, 776,5 kilogramos fuerza metro cuadrado. Ahora sí, ya estamos correctos. ¿Qué más podría afectar? Nada más, ¿no? Cargas muertas, pues ya no tenemos nada más. Salvo, aclaro, para la losa inferior, eso, la, eso del agua. Hemos dicho 3/4 partes, 0,75. ¿Multiplicado por quién? Por su peso específico, 1000 kilogramos. Fuerza metro cúbico. Multiplicado por simplemente pues su espesor, 0,20 metros. Ya tengo una carga de área. ¿Cuánto es? 0,75 por... ¿dónde está? Ah, no. Aquí no podemos poner el espesor, tenemos que poner... Este es el volumen, ¿cierto? Yo quiero calcular cuánto va a afectar en la losa inferior. Peso específico multiplicado por la altura. ¿No? Eso es lo correcto. Listo. 0,75 de quién? Del 3,3 metros. ¿Por qué 3,3? Porque tengo que restar la altura de la losa y esta otra losa. Y tengo ahora sí solamente el cajón interno.
por eso 3.3, ¿no? Esta de acá. Estos 3,50 de acá ya está directo restado, por eso es 3.3. Continuamos. ¿Cuánto es esto? 0. Digamos, 3 dividido entre 4, 0,75 por 3.3 por 1000, 2475. Cosas, kilogramos fuerza, metro cuadrado. Listo. Y con esto, ahora sí, ¿qué más me faltaría? Su peso propio. Losa inferior. Que al final, peso propio, losa inferior. Y ya lo tengo calculado porque es el mismo espesor, ¿cierto? Aquí está peso propio de la losa superior, simplemente 0.20 por nuevamente 2500. ¿Cuánto es? 500 kilogramos fuerza. Listo, ahí está. ¿No? Que este peso propio puedes considerar a la hora de cargar, si es que no vas a considerar en el programa o directamente pues no consideras. ¿Ya? Dependiendo cómo vas a hacer tu análisis, puedes escribir su peso. Os recuerden el programa, cualquier programa, el SAP 2000, ¿no? Cuando tú colocas el load pattern de add, tiene multiplicador de peso, ¿no? Entonces, este cálculo, si ustedes no van a usar el multiplicador de peso, deberían, ¿no? Por último, carga total losa inferior. ¿Cuánto es? 1710 más 500 más 776.5 más 2475. ¿No? Esas son todas las cargas. 1710 más 500 más 776.5 más 2475. 5461. Coma 5 kilogramos fuerza metro cuadrado. ¿Listo? Ahora sí. Ahí está. ¿No? Obviamente, el paquete estructural de la losa superior va a afectar a la inferior. El peso propio de la losa superior afecta. El peso, mejor dicho, de los muros laterales, obviamente va a afectar. Y lo que llega a ser el peso del agua también va a afectar a la losa inferior. Entonces ya tenemos todas las cargas. Ahora, ¿no? Ya hemos hecho las cargas muertas. Tenemos que hacer las cargas vivas. Voy a abrir. Para las cargas vivas simplemente les voy a solo a indicar y mañana vamos a terminar porque el tiempo no nos va a dar. Entonces, nosotros tenemos las llantas, ¿cierto? Ahí está. Esta separación, ¿cuánto es? Entonces yo tengo que ver qué lado estoy viendo. Pero si yo estoy en el eje longitudinal, obviamente, ¿cuánto sería? 1.2 metros.
Ahora, ¿qué sucede? Una llanta, ¿no? En el suelo, su descenso es en una pendiente de 1 a 1. O sea, nosotros tenemos esta altura de 0,8. ¿Qué quiere decir? Si tú haces esto, esta altura es la altura del relleno, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Es 0,8, mi altura del relleno. Si este descenso de cargas de una llanta me está diciendo la normativa que se da en una pendiente 1 a 1 y yo tengo esta altura de 0,8, ¿cuánto debería ser esta distancia de acá? Hasta justo el eje. A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuánto debería ser? 0,811. Correcto. 0,8. Este otro igual lo mismo. 0,8. 0,8. Es por eso que nosotros la base consideramos directamente ya como fórmula, deberían saberlo, es 2 veces altura, perdonen, de relleno. 2 veces la altura de relleno. Cuidado, 2 horas, no. 2 veces la altura de relleno. Ahora, ¿qué también sucede? ¿No? Estas 2 veces la altura, 0,8 más 0,8 es 1,6 metros, ¿no? 1,6. Ahora, ¿cómo yo sé que yo tengo esta área? ¿No? A ver, para que me entiendan. De esta llanta roja, influye de esta forma, ¿cierto? Eso lo estamos viendo, ¿no? Influye de esta forma. Ahora, esta otra llanta, su forma de influir también va a ser de esa forma. ¿Qué quiere decir? ¿No? Nosotros tenemos que darnos cuenta, las llantas tienen algún lugar o un punto de encuentro donde ambas actúen al mismo tiempo. Este es el mayor problema para el examen y para el proyecto. O sea, saber identificar si las llantas no tienen algún punto en donde influyen ambas. ¿Por qué? Pónganse el ejemplo, alguien va a tener altura de relleno 0,5. Entonces su triángulo va a ser de diferente forma. Este triángulo, ya les dije 2 veces la altura, 0,5 es 1 metro. Ah, y la otra llanta igual va a estar con 1 metro, ¿cierto? La separación es 1,2 metros. Como solo tienen 1 metro, aquí hay 0,2 metros, la diferencia, que no influye ningún camión. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú analices, solo tienes que considerar estas franjas porque aquí no hay nada. Aunque esté el camión parado, no influye en este pequeño espacio. ¿Se ha logrado entender o no me he dejado explicar? Esto es lo clave. Si no han entendido, díganme, lo hacemos un poquito más. ¿Cuál es la clave? Esta altura de relleno. ¿Cierto?
Entonces, que tengan dos llantas influencia dependerá de esta altura del relleno. Nos dice una llanta, cuando tú pisas con una llanta, ¿no? Nos dice la normativa que la forma en que esta llanta va a hacer su descenso de cargas es en forma triangular con pendiente 1 a 1. O sea, va a descender la carga y va a ir afectando al suelo en esta pendiente. O sea, aquí no va, en este espacio, no está influyendo. Si nos vamos al otro dibujo, aquí, y yo hago esos triangulares, ¿no? En el momento en que ocurra esta combinación, todo este espacio no tiene carga, no está recibiendo carga. Pero sí está recibiendo carga es esto. Está viendo un descenso de carga por estos lugares. Y hay un lugar crítico en el cual se está produciendo tanto para la izquierda como para la derecha. Cuando tú hagas tu análisis de tu losa, obviamente va a haber contacto de carga en esos lados. ¿Qué quiere decir que va a haber dos llantas? Algo tan sencillo como que en un tramo va a haber el doble de incidencia de carga. Esto solo representa este pequeño espacio. Y lo demás, pues solo hay una llanta. En este otro hay dos llantas. Tal vez un poco gráfico, podemos venir aquí a la planilla. Vean, llanta, llanta. Si hay una zona donde van a estar actuando ambas. Y la forma en que se va a realizar el diseño es de esta forma. ¿No? Donde ese pequeño tramo sí van a actuar dos llantas. Dos. ¿No? Eso. Ahora, por ejemplo, ¿dónde estaría esto? 0.5. Vean. Aquí el gráfico me está diciendo, este tramo no hay carga, no hay, no debe haber. ¿Qué quiere decir? Venimos acá. Todo esto está así. Entonces, esto. Ahí está. Se va a comportar de esa forma. ¿Ya? Hemos hecho una pequeña introducción a la carga viva. ¿Por qué? Porque recuerden que va a ser un elemento finito. Voy a dibujar algo un poco rápido. Por ejemplo, va a ser una llanta, otra, y otra, y otra. Entonces, en el elemento finito, nosotros vamos a hacer más o menos de esta forma. Quiero que vean los triángulos.
Ahí está. ¿Qué quiere decir? Aquí está actuando esta llanta. A ver, lo haré con un dibujo mucho mejor. Yo voy a dibujar una llanta aquí, otra llanta aquí, otra acá y otra acá. ¿No? Para identificar, vamos a hacerlo por colores. Entonces, esta llanta va a actuar así, de esta forma. ¿No? Esta otra llanta listo. Ahora, esta llanta de la misma forma. Esta otra llanta roja igual, con su pendiente. No, ahí está. La última, la naranja. Listo. Esa es su área de influencia. Ya vamos a acabar. Está. Por último, el rojo. Listo. ¿No? Y vean, las 4 llantas. Entonces, esto sí tiene actuando una llanta, su zona de influencia de cada llanta. Y por último, listo, ¿no? Estos espacios en blanco, no todos van a tener. Algunos sí no va a incidir carga. Aquí no incide carga. Algunos va a ser tal la distancia que esto va a ser cabalito, ¿no? Entonces, cada uno incide. Hay otros casos donde va a ser un remix. El naranja va a influir, pero también el azul. O sea, se van a sobreponer, ¿no? Algo así. Donde aquí igual hay un pequeño tramo celeste. ¿No? Eso sería cuando se sobrepone. Lo he hecho con colores para que vean lo que aquí habíamos hecho esta parte, ¿no? Sería más o menos eso. Siguiendo fiel con los colores, debería ser en esta otra cara, ¿no? No hay mucho problema. Si quieren con los colores, pues aquí sería todo esto pintado rojo, ¿no? Y está peleando con el naranja. Algo así. Ahí está uno. Y el del rojo lo voy a hacer con color azul su margen. Ahí está. A ver, pintaremos rojito. Listo. Con naranja.